Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, bajo un silbo apacible en la mañana del miércoles 17 de diciembre del 2025. Bajo los días de Adviento, llevamos 16 días hablando acerca de cómo originó la Navidad. Lo que hoy se celebra como la Navidad en el tiempo del solsticio de invierno, pero que, como siempre he dicho y seguiré diciendo, Jesús no nació un 25 de diciembre ni un 24 de diciembre. Pero dado que la cultura y las tradiciones van a continuar, y eso corre, como digo yo, en Puerto Rico se dice que corre por las venas, pues continuamos entonces siendo enfáticos en cuál es la verdadera Navidad, siendo intencionales para que conozcan cuál es la verdadera Navidad. Y para eso están los días de Adviento. Y hoy, el 17 de diciembre, es el día 17 de esos días de Adviento, el cual nos toca ir a dar ese viaje a Belén. Ya lo dimos en los pasados días a través del Evangelio de Lucas. Esta ocasión será a través de los lentes de Mateo el apóstol. Y en el día de ayer vimos cómo Mateo se enfatiza en lo relacionado a la profecía mesiánica. Él cita a los profetas, él cita lo que los profetas hablaron sobre el Mesías prometido a Israel. Vimos también, además, que es Dios quien está involucrado, que está obrando en todos los aspectos relacionados a la profecía mesiánica y a su pacto de redención. Y por último, y no menos importante, tocamos el hecho de que Dios le dio a su unigénito Hijo un nombre que es sobre todo nombre, y que hice énfasis en que no se olvidaran de ese verso que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Un nombre que es sobre todo nombre, que es sobre cualquier nombre que ser humano o celestial pudiera tener. Ese nombre se lo dio Dios por sobre todo nombre. Y hoy tocaremos un evento que solamente Mateo lo relata en los 4 evangelios, en los evangelios que se encuentra en lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Una visita que viene desde el Oriente a ver al Rey de los judíos. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 3. Mateo, capítulo 2, leemos el verso 1, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El relato de esta historia, tal vez no en todo el mundo, pero sí, pues le puedo hablar de donde yo nací, aquí en Puerto Rico. Para los que no conocen, Puerto Rico es una pequeña isla del archipiélago caribeño y es la más pequeña de las 3 islas del Caribe, comprendiéndose Cuba, la Española, que comprende de Haití y República Dominicana, y Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, por tradición cultural, se le da un énfasis bien grande a esta historia que vamos a relatar, que es conocida aquí como el Día de los Reyes.
o el Día de Reyes, o de los tres Reyes Magos. Y aquí es todo un evento folclórico en Puerto Rico. Pero hablemos entonces un poco más de este verso 1. ¿Por qué? Porque como he mencionado antes, la cristiandad y la cultura en cada país está muy estrechamente ligada la una con la otra, la una de la otra. Y por más que se sepa el origen, de dónde vino, cómo ocurrió y la interpretación correcta, por más que eso esté presente, la cristiandad y la cultura en cada país está bien ligada la una de la otra. Pudiera decir, como se dice aquí en Puerto Rico, que es que corre por las venas la cultura. Pero vemos que Mateo también hace mención de un dato histórico. Dice, en los días del rey Herodes. No podemos perder de perspectiva principal de que esto se trata del nacimiento virginal del Mesías prometido en tiempos de los profetas y que fue dado en su cumplimiento en Belén de Judea. Y aparecen en escena unos magoi en hebreo, en griego. Magoi, magos que vinieron del oriente. Y antes de hablar si eran magos o si no eran magos, entiéndase, ¿verdad? Cuando hablo de magos que hacen magias o trucos mágicos, hablemos un poco de dónde vinieron. Vinieron del oriente. Para el que estudia la escritura, pensar o hablar del oriente nos lleva entonces al exilio, siempre tomando como punto cero o como punto de partida Jerusalén. En las escrituras siempre se parte desde Jerusalén y es como centro. Y es desde Jerusalén hacia el norte, de Jerusalén hacia el sur, desde Jerusalén hacia el este, el oriente, o desde Jerusalén hacia el occidente, el oeste. Siempre Jerusalén es el centro en la historia bíblica o en la historia de Israel como tal. Y en el tiempo, corriendo un poco hacia atrás al pasado de esta historia que estamos leyendo aquí y ahora mismo, la historia del profeta Jeremías. Él profetizó que Judea sería invadida, sería tomada, sería sitiada, serían llevados cautivos por un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Pero se llevó específicamente al palacio de él como rey, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Se llevó nada más y nada menos a muchachos, jóvenes que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en conocimiento, y de buen entendimiento. Y como sabemos, y los que han estudiado o leído un poco la historia de Daniel, que también se conoce como uno de los profetas mayores, se mencionan 4 nombres dentro de esa historia. De los hijos de Israel, de los que fueron cautivos, se mencionan a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que como hace el mundo y su sistema, le cambia el nombre a las personas, le cambian el nombre a las cosas para ponerlos en la perspectiva del mundo y no en la perspectiva bíblica, para que vayan creando la costumbre de ellos y no la de la escritura. Si esto tiene algún parecido con lo que ocurre hoy,
me disculpan y no me voy a disculpar, pero es que es así. ¿Por qué? Porque estas 4 personas, a Daniel se le puso otro nombre, Belsasar. A Ananías, Misael y Azarías se le pusieron los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Y era para que conocieran su cultura y para que se fueran desligando de la cultura judía y se fueran acostumbrando a la cultura babilónica. Y hoy día ocurre lo mismo. No podemos tapar el sol con nuestra mano, sino la vista de nosotros para que el sol no nos dé. Porque hoy día la cultura lo que ha hecho es cambiar, alterar, poner lo que ellos dicen o lo que la cultura dice versus lo que la escritura dice. Lo mismo. Pero continuamos porque este relato lo estoy haciendo y verán por qué estoy haciendo este tipo de relato. Y es por una sola razón. Una razón la cual vamos a ver cómo la engranamos y hacemos como el engranaje de un reloj, ¿verdad? Que tienen sus ruedas engranas y que ellas van engranando y van moviendo para que dé la hora exacta y correcta como es. Y en este verso 1 vamos a hacer eso. Babilonia estaba ubicada en Persia. Hoy es lo que se conoce Irán. Y luego del tiempo profetizado por Jeremías sobre este cautiverio, que eran 70 años, por más que otros profetas aparecieron hablando acerca de el año de provisión, el año de cumplimiento profético. Esto no va a ser como ese profeta dice malagüero, sino que vamos a romper esas ligaduras, y todo lo ponían bien bonito para que fuera dulce a los oídos del pueblo. Y Jeremías le decían, bueno, ustedes dirán lo que quieran decir, pero lamentablemente son 70 años, punto, y van a estar cautiverios. Y yo les aconsejo que no pongan resistencia, que vayan y hagan casa, cultiven, hagan su vida durante 70 años, porque luego seremos otra vez libertados. No lo hicieron, no oyeron al profeta, como suele suceder siempre, y sufrieron las consecuencias. Recordemos también la historia de Nehemías, de Esdras y aún de Esther. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo el pueblo judío estaba cautivo por Babilonia, luego por los Medas y Persia, que estuvieron bastantes años, luego por los griegos, y así sucesivamente. Pero en este caso, esos 70 años terminaron con el imperio, el reinado de los persas. Pero hubo personas judías que se quedaron en el exilio en Babilonia. Y Babilonia estaba al oriente de Jerusalén. Y por consiguiente, también estaban al oriente de Belén. No sé si van viendo por dónde nos lleva toda esta historia bíblica que estoy tratando de engranar con respecto a este verso 1, donde hablan acerca de que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Los personajes, las personas que habían sido cautivas, eran enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia. Daniel fue uno, de hecho fue el principal de todos ellos. Fue el que le interpretó los sueños a Nabucodonosor y el cual pues Dios lo puso en estima sobre el resto de todos sus hermanos judíos y de todos los que estaban allí, que eran agoreros, magos por sí, que eran caldeos porque eran astrólogos, porque los caldeos eran los que consultaban las estrellas para adivinar el futuro. De ahí es que viene este personaje principal, Abraham, de Ur de los caldeos,
y por el cual salió, porque Ur, además de que significa una región, también significa a causa de una luminaria o a causa de una discusión por los astros. Y Abraham discutió, porque no es por los astros, sino por Dios. Y escuchando la voz, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero eso es otro tema, que también tengo un video que pudieran verlo y así analizar un poco más acerca de la historia de Abraham, si era un pagano o no, o si era lo que Dios estableció como linaje desde Adán. Por lo que aquí vamos a unir las historias. Cuando leemos que del oriente vinieron unos magos, no se está refiriendo a hombres que hacían magia, sino a sabios en ciencia, enseñados en toda sabiduría. Y lo que les voy a decir va a chocar a muchos. Es que yo trato de ser intencional siempre, porque no podemos estar acostumbrados a quedarnos con lo que nos dice la ciencia, con lo que nos dice la historia, según los historiadores, y hay que ir a la Escritura. Esta Escritura es la palabra de Dios, inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir lo que a muchos no les gustan, para redarguir y para instruir en justicia. De modo que lo que les voy a decir va a chocar a muchos, pero más allá de pensar o decir que eran unos extranjeros de Oriente, tal vez árabes, como mencionan muchos, y que los ponen vestidos como árabes, lo más que cuadra con el entendimiento de quienes representaban a estos magos o sabios, es que eran descendientes judíos del exilio babilónico. Ninguna nación, ¿por qué lo digo? Porque ninguna nación, pueblo, reino, imperio del pasado, de ese tiempo, de Babilonia, de Medio Persia, de los egipcios, ningún imperio, ninguno, ni de ese tiempo, ni de este momento también, ni aún hoy día, ninguno se ha interesado ni se va a interesar por las profecías bíblicas, y mucho menos lo que concierne a un carácter mesiánico. Eso no es noticia para el mundo, sino, observen, que no es noticia para el mundo lo que hacen con los cristianos hoy día, hasta que tocan voces independientes que llaman la atención y se corre y entonces se da a conocer, pero por noticias internacionales, no. La profecía mesiánica no era ni del interés ni de conocimiento de ningún imperio, ninguno le interesaba lo que eran las profecías bíblicas de carácter mesiánico. Aunque sí, algunos, eso sí, procuraban sacarle provecho, ventaja, como hoy día que procuran sacarle provecho, ventaja a los hechos proféticos, mesiánicos. Entiéndase este evento también de la Navidad, que se ha convertido en uno comercial, donde el enfoque no es Jesús, sino los regalitos que podamos poner o tener en el arbolito de Navidad y que tengo que comprarle a fulano, mengano, a percejo. Y se perdió. Lo que antes por fe ocurría, esa emoción, ahora es consumerismo. Y había gente que tenían ese tipo de interés también. Buscaban sacarle provecho de las bendiciones de Dios sobre el pueblo de Israel. Por lo que yo me atrevo entonces a decirles que estos magos, que no eran magos, eran sabios, eran judíos sabios en ciencia y enseñados en toda sabiduría.
como fue lo que ocurrió cuando fue en el exilio babilónico, donde fueron cautivos estos jovencitos que eran sabios, de buen entendimiento y que eran enseñados en toda sabiduría. Y pues quiero que sepan algo más, porque sé que tal vez ni lo pensaron, ni lo van a pensar, pero, o tal vez lo pensaron, tal vez dijeron, espérate, porque es que hay algo que yo conozco por ahí, que se conoce como la astrología, y eran astrólogos. Bueno, la astrología no es una ciencia, sino más bien una práctica de adivinación por medio de los astros. ¿Para qué? Con el propósito de ¿qué? De predecir el futuro. Eso ocurre hoy. Sin embargo, la astronomía, no la astrología, la astronomía es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes, y ambos, astrología y la astronomía, son como el agua y el aceite, que pueden juntarlos, pero nunca se van a poder mezclar. Bueno, tal vez creo que se me fue el tiempo. Sí, se me fue el tiempo en este verso 1, así que vamos a darle un poquito de aceleramiento a esto. Pero es que era necesario e importante que vieran todos esos puntos para que pudieran entrelazar por qué vinieron de Oriente y quiénes eran estos en particular. Verso 2. Y ellos dijeron, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fíjese que dice que ellos vinieron del oriente a Jerusalén, a la capital, al centro. Y allí van preguntándole a la gente, ¿dónde está el rey de los judíos? Y aquí debemos subrayar esa expresión o esa pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Rey de los judíos. Si estos hombres, que la Biblia no menciona que fueron 3, aunque le llaman o le dicen los 3 reyes magos, todo por los obsequios que dieron, oro, incienso y mirra, pero aunque no dice que eran 3, sí, estos hombres sabios o magois, tampoco dice que fueran gentiles, que fueran paganos y no judíos. ¿Por qué entonces buscaban al rey de los judíos? Si ellos fueran gentiles, si fueran paganos y que no fueran judíos, estos sabios, ¿para qué ellos iban a buscar al rey de los judíos? La expresión rey de los judíos implicaba e implica la palabra Mesías. Ni siquiera Herodes, fíjense, estaba interesado en la profecía mesiánica hasta lo que ocurrió luego, del cual pues entonces hablaremos más adelante. Y veamos otro detalle que es interesante de este verso 2. Si curioso e intrigante fue el hecho de que procuraban buscar al rey de los judíos, más intrigante fue el por qué buscaban al rey de los judíos. Fíjate que dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Cuál estrella? ¿De qué hablan estos hombres cuando llegaron a Jerusalén? Para eso tenemos que ir a la Torá. Tú lo conoces como el Pentateuco. Y vayamos un momento a Números. Números capítulo 24.
verso 14 al 17, y veamos de qué estrellas están hablando ellos. ¿A qué se refieren ellos con eso? Dice la Escritura: He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Escuchen bien. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Se levantará estrella de Jacob, cetro de Israel. Y aquí, cuando se habla de los postreros días, siempre está relacionado en la Escritura con el Mesías. Y vemos a un vidente o un adivino llamado Balaam, al cual Dios también usó para contradecir una maldición que querían imponer sobre el pueblo de Israel, que por revelación de Dios vio la visión del Shaddai, del Omnipotente, del Todopoderoso, y vio que saldrá estrella de Jacob, Israel, y se levantará cetro. Cetro es vara, vara de Israel, ese retoño, como se menciona también en Isaías. Y es que aquí se menciona que concerniente a los postreros días, los días del Mesías, saldría estrella, saldrá estrella. Y es interesante lo que vemos aquí, porque no lo están viendo ustedes, si lo buscan lo pueden ver, que habla y pone la palabra estrella con letras mayúsculas, por lo que no es una estrella más, no es cualquier estrella, sino la de Jacob, que saldrá de Israel, que también lo une con el cetro, con la vara de Israel. Y todo esto es lo que se ha de hacer al pueblo, refiriéndose a Israel en los postreros días. Y esto apunta al Mesías, por lo que no se trata de cualquier estrella. De hecho, eso fue un evento sobrenatural. Aunque ahora quieren ver y buscar que si Júpiter o que si Saturno o que si Venus esa es la estrella de Belén, y ahí está todo el mundo mirando que si es la estrella de Belén. Eso ocurrió una sola vez y se acabó, para marcar la primera venida de el Hijo unigénito de Dios, del Mesías, estrella de Jacob. Y es aquí que se menciona que concerniente a los postreros días, la estrella del Mesías, la estrella sale como cetro de Israel. Y más interesante aún es el hecho de que ellos, y ya vimos el por qué, más interesante es que estos sabios dicen, buscaban la estrella. Ellos vieron la estrella porque hemos visto la estrella. Hemos visto, como dice aquí, su estrella, no la estrella de Oriente. Hemos visto su estrella en el Oriente. Y recordemos que ellos venían de Oriente, tal vez del área que comprende Persia, Babilonia, toda esa área oriental, en dirección hacia
Jerusalén, y ellos vieron su estrella y llegaron hasta Jerusalén. Le faltaba un poquito más, Belén. Pero más interesante aún de que vieron su estrella es el para qué. ¿Para qué ellos llegaron allí? Dice, porque hemos venido a adorarle. Te pregunto, ¿acaso unos paganos vendrían desde lejos, oriente, a adorar a un Mesías judío? Eso solo ocurriría cuando todo ojo, de hecho, eso va a ocurrir cuando todo ojo le vea venir en las nubes y confesarán que Jesucristo es el Señor. Ahí es que van a adorar. Pero en aquel entonces, unos paganos no iban a llegar desde Oriente hasta Jerusalén buscando, seguidos por su estrella que vieron en el Oriente, sabiendo ellos y conociendo la Escritura, conociendo la Torá, siendo ellos unos eruditos, entendidos en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, sabios. Paganos no iban a adorar al Mesías, pero si eran del linaje de Judá, judíos, de ese tiempo cuando vinieron y fueron cautivos todos los de Judea hacia Babilonia, llevándose a los mejorcitos, a los mejores, a todos esos muchachos de buen parecer y todo eso, y que ahí siguieron ellos creciendo y procreándose y siguieron estudiando. No lo dice la Escritura, pero las personas especulan de cosas que son seculares, pero no pueden indagar y poder ver que concerniente a la Escritura misma te va llevando. Y mira cómo desde número podemos ver que esa estrella era el Mesías. Y su estrella, como dijeron ellos, hemos visto desde Oriente. Y estos sabios conocían las profecías de Números 24:17, conocían las profecías mesiánicas y por lo tanto eran judíos de la diáspora, muy probable de la región de Babilonia, judíos eruditos que estudiaban los tiempos, ¿cómo? Por medio de las estrellas, astrología, no, astronomía bíblica. Y antes de continuar con el verso 3, quiero que vayamos a Génesis 1:14 y veamos por qué el comentario que hice acerca de este asunto de la astronomía versus la astrología y astronomía bíblica. Génesis 1:14. Mira lo que dice. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Para qué? Para que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Astronomía bíblica, no astrología. Y ellos sabían muy bien todo lo concerniente a la profecía bíblica mesiánica. Verso 3 y terminamos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaría Herodes? Muy sencillo. Él era el rey allí en Judea, en Jerusalén, pero fue un rey puesto ¿por quién? Por el Imperio Romano sobre la jurisdicción de Jerusalén. ¿Y cómo vienen unos hombres bien portados,
con una caravana porque no venían solos, con una comitiva porque traían obsequios. Y se les presenta al rey Herodes, a esa jurisdicción de él, a preguntar por el rey de los judíos. No era más lógico decir, ¿dónde está el palacio que tengo que ver al rey de los judíos? No, no. Ellos llegaron allí preguntando por el rey de los judíos. Así que eso turbó al rey Herodes. De hecho, turbaría a cualquier presidente que venga alguien bien portado, bien presentable, ¿verdad? Y con mucha sabiduría, con mucha elocuencia, y venga y pregunte por el presidente de tal país. Pero ¿por qué no vas a la casa presidencial? Eso turbaría al presidente. Espérate, como que alguien quiere tumbarme el tronco. Y eso turbó a el rey Herodes. Y más aún, cuando le dijo, o escuchó que le dijeron, que venían para adorarle también al rey de los judíos. El asunto está en que, y es un detalle que está más oculto todavía en este pasaje, oculto por demás, y es si se turbó el rey Herodes. ¿Por qué se turbó toda Jerusalén con el rey? Como dice, y toda Jerusalén con él, con el rey Herodes. Bien, esto puede que caiga como un chubasco de agua fría para algunos, espero que no. Pero yo soy intencional. Y este final del verso 3 lo que demuestra es que todo el pueblo de Jerusalén o no sabían de las profecías mesiánicas, lo más seguro, las profecías del Mesías prometido, o ignoraban la Escritura. Y aquí es que una vez más digo respecto del que ignora, del ignorante, que siempre lo he mencionado en muchos de mis videos. Porque están tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce. Es ignorante porque desconoce. Pero está el ignorante porque no le importa o le interesa saber. Y está el ignorante porque simplemente no quiere saber. Bajo ese pensamiento, entonces yo puedo entender el por qué toda Jerusalén se turbó con el rey Herodes. Porque no conocían la Escritura o no les importaba la Escritura o porque no querían saber de la Escritura. Si esto tiene algún parecido con el día de hoy, pues no es por casualidad, es por causalidad, para que vuelvan a la Escritura y no caigan como ignorantes. Y que el conocimiento de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, les revele que hay un Dios que amó de tal manera al mundo y que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante hablaremos específicamente de este último punto que les acabo de mencionar, de que ignoran porque desconocen, ignoran porque no les importa o porque no quieren saber. Y más adelante, en el próximo día, veremos el por qué en los próximos versos. Pero es curioso que hoy día está ocurriendo lo mismo. Que ocurre lo mismo con las profecías de los tiempos del fin. Y esto incluye a la cristiandad, que no quieren saber. No quieren saber lo concerniente a las profecías bíblicas concerniente al
tiempo del fin. Y se recuestan diciendo, es que ya Dios lo tiene establecido así, y pues, ya, va a pasar, va a pasar. Pero ¿no será eso una excusa para seguir viviendo una vida casual, secular, como dicen por ahí, una vida cristiana secular? Oye, si es cristiana, no es secular, porque el cristiano es cristiano porque es seguidor de Cristo, pero Cristo está a la diestra del Padre y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, tu fe tiene que estar arraigada de la palabra de Dios. No por lo que crees tú. Ah, ya yo soy salvo, me escogió. Hello. El profeta Juan el Bautista dijo que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Frutos de la carne, obra de la carne o frutos del Espíritu? Ignoramos por desconocer o por no importarnos o por no querer. Los dejo con eso hasta el próximo día, el día de mañana. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y espero que puedan compartir este video, esta enseñanza. No quiero que lo tomen como regaño. Lo que quiero es despertarlos. A los que estén dormidos, despertarlos a la realidad bíblica. Y poder enseñarles a otros y que sigan ustedes enseñándole a otros y esos otros a otros. Para que dentro de lo que está como cultural, podamos hacerle ver y entender a las personas lo que Dios hizo y cómo Dios obró y sigue obrando conforme a su promesa de pacto. Y que nosotros pues sacamos un tiempo para celebrar ese nacimiento. Que Dios le bendiga. Shalom. Nos vemos mañana si Dios me lo permite.